dice que eres así. Uy, uy, uy. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. está pasando ahí? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando unos minuticos a que las personas se terminen de conectar y ya arrancamos, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Listo, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Inicialmente, pues queremos agradecerles la asistencia a este espacio. Queremos contarles que este espacio se realiza en el marco de la campaña Rodando por un Planeta Sostenible. Esta campaña hace parte de los desarrollos que hacemos en Try My Ride desde el área de comunicaciones, con el fin de que hagamos la vinculación pues, de toda la comunidad y resaltemos pues, digamos, el papel tan importante que hacen ustedes como ciclistas o todos los que nos movemos de manera sostenible en el marco de este programa de movilidad. Entonces, pues bueno, lo que buscamos pues es brindarles a ustedes una información de valor, que digamos como que les prestemos ese acompañamiento en todo su proceso de movilidad, no solamente a través de la aplicación. Entonces aquí pues vamos a tocar temas muy importantes, muy chéveres. Estamos pues la verdad muy contentos, muy felices porque este tema de la virtualidad nos permite generar esta comunidad, romper fronteras. Aquí estamos personas de todas las ciudades, Bogotá, Medellín. Entonces, en este caso, pues queremos pues agradecerles haberse hecho parte de esta convocatoria como tal. Bueno, inicialmente aquí pues les muestro como todas las comunidades que estamos conectadas en este momento. Nuestro especialista Camilo Castiblanco, él tiene una empresa aquí en Colombia de bicicletas, es la persona idónea que nos va a dar como todo el tema a desarrollar el día de hoy. Vamos a mirar temas de que hay que tener en cuenta cuando andamos en carretera, en una situación de emergencia que debemos tener a la mano, cargar, cómo despinchar una bici, algo de ley, algo de protección propia. Y listo, no sé, Camilo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo y pues ya son todos tuyos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, Camilo. Buenas tardes, bueno, se escucha fuerte y claro. perfecto, muchísimas gracias. Inicialmente, buenas tardes a todas las personas que están presentes en este webinar. Como decía María Alejandra, afortunadamente la distancia no es un impedimento para poder aprender día a día de la bicicleta, ¿no? Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Camilo Castiblanco. Soy ciclista ya hace más de aproximadamente unos 20 años y tengo experiencia en el mundo de la mecánica y con mi propio espacio de taller hace más de 6 años larguitos. Hice parte de algunos procesos aquí de activismo bici acá en Bogotá, pero bueno, muchas gracias a ustedes al espacio. Un gran saludo para las personas de Medellín, bueno, acá las de Bogotá y todos los alrededores. El día de hoy vamos a tratar, pues vamos a tratar 5 temas, pues rápidamente, como para que no nos varemos, todo lo que tiene que ver con normatividad, kits básicos a la hora de estar en carretera, y bueno, entonces rápidamente empecemos nuestra charla. Empecemos por quiénes somos los ciclistas, ¿sí? Los ciclistas somos aquellos que nos movilizamos, valga la redundancia, en bicicleta o velocípedos o triciclos, pero que son impulsados por nuestra energía propia. No tienen nada que ver con energías fósiles ni energías eléctricas, entonces es por el propio impulso de nosotros, ¿sí? Eso es bien importante de tenerlo en cuenta porque, pues, digamos que en la actualidad hay varias modalidades, hay bicicletas eléctricas, híbridas, de asistencia eléctrica, pero entonces tengamos en cuenta que los ciclistas somos los que por nuestra propia energía impulsamos nuestra bicicleta, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Digamos que a las personas que estamos entrando o están entrando en el mundo de la bici urbana, de los entrenamientos un poco más a fondo, con alimentación, con entrenamiento, con estiramientos, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre antes de salir? Nunca sobra el tener estos tips, pues a uno le pasa que se le olvidan algunas cosas en el camino, pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Rápidamente, entonces, empecemos por
esta es una bicicleta de tipo ruta, es como la bicicleta que más está ahorita en auge debido a todo, pues, afortunadamente todo el impulso que se le ha dado al ciclismo nacional gracias a diferentes personas y las diferentes grandes vueltas que se han ido ganando a través del tiempo. Entonces, antes de salir de nuestra casa, siempre es importante de revisar nuestra bicicleta cómo está estéticamente y, importante, aire de nuestras ruedas, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el aire es el que nos va a permitir rodar plácidamente y tranquilamente. Tengamos en cuenta que si es una bicicleta de MTB o de ruta, entre más infladas tengamos las ruedas, menos fricción vamos a tener en el asfalto. Por ende, vamos a tender a ir un poco más rápido en la vía, ¿sí? Hay pros y contras. Podemos ir más rápido, pero en cuanto a los baches que encontremos en el asfalto o las piedritas que encontremos en el asfalto, va a rebotar un poco más la bicicleta. Entonces, lo recomendable, ella generalmente en las corazas o en la cubierta tiene unos números, ¿sí? En las que nos indica cuánto es su presión mínima y cuánto es su presión máxima. Entonces, esto está manejado con una medida de aire de PSI, ¿correcto? Importante que nunca las llevemos al máximo, ¿sí? Porque en el momento de llevarlas al máximo, estamos forzando el caucho y forzando el neumático que va internamente a que llegue a su punto tope y entonces podemos generar que se nos explote o que en algún momento algún vidrio o algún chusito nos genere un poco más rápido un pinchazo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta en cuanto al aire. Con respecto a las bicicletas de MTB, se recomienda que el aire esté como en la mitad entre el mínimo y el máximo para generar un buen rebote y que no se genere, valga la redundancia, mucho rebote hacia afuera y el cuerpo básicamente se nos salga. ¿Correcto? Otro tip que es muy importante es el ajuste de los frenos, ¿sí? En este caso, utilizamos una carraca tipo ruta, pero en el mercado, en las bicicletas de MTB, se maneja mucho el freno tipo V-brake, que es como el más común, y en la actualidad el freno de disco hidráulico, ¿sí? Es importante hacerle mantenimiento a nuestros frenos en cuanto a la banda de frenado, ¿correcto? A la banda de frenado, a nuestras zapatas, en cuanto está el desgaste, y en cuanto al temple que tenemos con nuestro manilar, ¿sí? Si es muy corto, yo no lo recomiendo muy corto, porque tú le vas a ejercer toda la fuerza y la carraca o la mortaza va a ejercer una fuerza muy apretada con respecto al aro y no va a generarte el suficiente frenado a la hora, en un momento más corto, llamémoslo, ¿sí? Entonces, siempre dejar nuestro freno en una distancia media en cuanto a los que sean frenos mecánicos. Estamos hablando como el freno de ruta, de carraca, o el freno V-brake, o de disco, pero mecánico, que es con la funcionalidad de guaya. En cuanto a los frenos hidráulicos, que es como los que ahorita están como en mayor auge, a estos se les hace el mantenimiento generalmente una vez al año, se les recomienda. Es un sangrado, lo que llaman, o una purga de freno, que es sacar el aire que el sistema, por debido al uso, se genera, o el mismo aceite mineral que maneja se contamina. Entonces, es bien importante que mantengamos al tanto y bajo presión nuestro manilar. Se puede llevar a un técnico y él nos dice más o menos en qué porcentaje o en qué grado tenemos nuestro manilar versus nuestro líquido, y asimismo hacerle una revisión efectiva, como les recomendé, a las zapatas, y en el caso de los hidráulicos, a las pastillas. Depende mucho de cómo esté tu frenado. Si tú frenas mucho con el delantero o con el trasero, se nos van gastando las pastillas, y pues estas, dependiendo de eso, tendrías que cambiarlas en un lapso de 6, 8 meses aproximadamente, dependiendo de la cantidad de salidas que estemos haciendo.
Bueno, esto en cuanto a frenos. En cuanto a kit de arrastre, ¿qué le llamamos kit de arrastre a nuestra bicicleta? El kit de arrastre es lo que llamamos como el motor de la bici, que es el sistema de pedalier o sistema de platos, el descarrilador o encarrilador, nuestra cadenilla, nuestro tensor y el sistema de piñones. Con respecto a esto, es bien importante que lo mantengamos limpio, 1, 2, que lo mantengamos calibrado para que no tengamos ningún tipo de percance a la hora de hacer nuestros cambios o nuestras velocidades, y 3, que esté lubricado. ¿Por qué lubricado? Porque es bien importante que el sistema se mantenga, valga la redundancia, lubricado para que no ejerzamos diferentes fuerzas al seco en las roldanas y en la piñonería y asimismo en la cadena, para que no se nos generen fricciones y que a futuro se nos vaya dañando el sistema, que a su vez pues nos va a costar un poco más, a menos de que hagamos mantenimientos o alistamientos preventivos. ¿Cómo lo puedes hacer? Agua, jabón, si no tienes un desengrasante, secar bien la cadena y utilizar después diferentes tipos de aceites, como los podemos encontrar en el mercado, como lo puede ser el WD-40, ¿sí? Que es como el más genérico que encontramos en el mercado, o el Cadenoil, ¿sí? Estos dos manejan una viscosidad diferente, teniendo en cuenta de que WD maneja tanto para clima seco como para clima húmedo. Cada uno tiene sus especificaciones básicas con respecto a recoger más polvo, a durabilidad dentro de la cadenilla. Entonces es bien importante eso. Es clave que cuando vayamos a lubricar nuestra cadena, una vez la tengamos limpia, apliquemos el aceite en la parte de abajo, ¿sí? En esta parte. Porque si la echamos en la parte de arriba y la cadena sigue su curso normal, pues vamos a expulsarlo. Mientras que cuando se aplica en la parte de abajo, pues él va a lubricarnos todo el sistema. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto a lubricación de nuestro kit de arrastre, ¿sí? En diferentes lugares, bueno, en el territorio colombiano, pues digamos que estos nombres son genéricos. En algunas otras partes de Sudamérica o algo, pues tienen otros nombres, pero básicamente, digamos que la funcionalidad y lubricación y mantenimiento es el mismo, ¿correcto? Un cuarto tip que se da, que es muy importante a la hora de la resistencia de nuestro andar, ya tiene que ver con nuestro cuerpo, es la altura del sillín, ¿sí? Con respecto a la altura del sillín, es importante que hagamos la medida del centro del pedalier a la altura de nuestra silla, teniendo en cuenta que nuestra rodilla no quede completamente recta. ¿Por qué? Porque vamos a generar desgastes en nuestra rodilla, valga la redundancia, y vas a generar que el ácido láctico llegue un poco más rápido, te vayas a agotar más, tengas que estirar un poco más el pie y se te va a cansar y se te van a dormir las extremidades inferiores. Hay 3 maneras de hacerlo, ¿sí? Una es la clásica, en la que nosotros nos paramos al lado de nuestra bicicleta y ponemos el huesito de la cadera a la distancia homogénea o paralela del sillín, ¿correcto? Entonces, huesito de la cadera y sillín. Esa sería una de las maneras que puedes probarlo. La segunda es con nuestro pecho ponerla en el sillín y que nuestro brazo estire hasta el centro del pedalier. Es bien importante esto, que no quede ni muy abajo, porque en el momento que tú lo pones muy abajo, él va a tender a gastarse más la pierna porque no está flectando del todo bien y no estamos generándole oxígeno al músculo, ¿correcto? Entonces, bien importante que tengamos en cuenta como estos tips antes de salir de casa. Es bien clave lo del aire y más aún también que tengamos nuestras puntillas o nuestras tuercas de la bici y
sistema de cierre de la llanta que esté completamente cerrado o apretado para que no genere algún accidente desafortunado en el que se nos salga la rueda y pues se nos vaya hacia adelante el cuerpo y pues bueno, podemos generar un accidente realmente grave. Esto en cuanto a los kits, a los tips que tú tienes que tener en cuenta antes de salir de casa. Por supuesto, cuando ya estamos en carretera, es bien importante que llevemos unos accesorios, ¿sí? Que nos van a ayudar a desbararnos, ¿sí? ¿Qué son? Pensemos en episodios trágicos, pensemos en en una pinchada, pensemos en que se nos rompió la cadena o se nos zafó un poco el freno, ¿sí? En cuanto a este tipo de kit, yo recomiendo siempre llevar una bomba. Puede ser una bomba así pequeña, las encuentras en el mercado de diferentes valores y diferentes marcas. Claramente yo recomiendo las que sean de tubo de aluminio, para que de esa manera puedas hacer una fuerza mayor a una plástica, ¿sí? En el mercado también podemos encontrar las que son de tipo piso. Estas pues son un poquito más de casa, ¿sí? Pero pues también ejercen una presión un poco mayor y tienen un barómetro de medición de PSI. Otra cosa que yo recomiendo súper clave es que llevemos las palancas para despinchar. En el mercado encuentras tanto la metálica como unas plásticas que podemos cargar cualquier tipo de las tres está perfecta. Tanto la plástica delgada, la plástica gruesa o la metálica. Generalmente se cargan de 2 a 3 para desmontar la coraza, como a continuación en el siguiente punto les mostraré, para que nos desbaremos. Súper. Importante. Pegante. Ahí, Camilo, hagamos como de pronto algunas pausas para ir resolviendo como algunas dudas. Por favor, las personas que tengan algunas duditas, por favor, váyanlas escribiendo también por el chat. Por el momento tenemos una pregunta de Rocío Estupiñán y es: ¿qué producto recomiendas para lubricar la cadena? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buena tarde. Bueno, una muy buena pregunta. Entonces, mira, para lubricar la cadena, como te decía, existen productos de la marca WD-40. Ellos son como los más posicionados en este momento y tienen diferentes tipos de productos de aseo de la bicicleta, tanto en el pre, en el durante y en el post, ¿correcto? Entonces puedes buscarlos así, WD-40, es como la marca más consolidada, ¿sí? Entonces, como explicaba antes, ellos manejan 2 tipos de lubricantes, pero varios kits de aseo para la misma bicicleta, como para lavados en seco, espumas para la cadenilla. Entonces, esa es como la marca más posicionada, ¿sabes? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Sandy. ¿Otra pregunta? Sí, te las voy leyendo. Pero tenemos otra pregunta de Sandy. ¿Cada cuánto se recomienda lubricar la cadena? Muy buena pregunta. Bueno, mira, si somos unas personas que salimos constantemente, pongámosle 3 veces a la semana, incluyendo el cuarto día domingo, y hacemos tipo fondo o esto, yo te recomiendo que mínimo una vez a la semana. Pero entonces es importante que no agreguemos aceite sobre mugre, ¿sí? Entonces siempre hacerle una mini limpieza a la cadenilla y al kit de arrastre, o sea, al tensor y eso, agua, jabón, desengrasante, y ahí sí lubricarla. Porque no haríamos nada como echar aceite sobre el barro, llamémoslo. Entonces yo te recomendaría por lo menos una vez a la semana. Y para una movilidad de pronto rutinaria de casa, trabajo, casa, ¿cada cuánto? Ok. Mira, entonces para una movilidad cotidiana, llamémoslo que todos los días tengas que hacerlo, yo te recomiendo que por ahí unas 2 veces a la semana, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, estamos hablando acá de Bogotá, que es una ciudad en la que tiene 1000 climas en un solo día, entonces yo te recomendaría por ahí unas 2 veces a la semana, ¿sabes? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas más y continuamos también. Voy a leer por aquí
Otra pregunta, bueno, Andrés Romero, buenas tardes, mi nombre es Andrés Romero de Mineros Colombia en el Bagre. Mi pregunta es si voy a practicar en MTB y pavimento, ¿cuál sería la presión ideal para las llantas, viendo que es para los dos terrenos? Ok, bueno, mira, entonces, como les decía, en las corazas hay una numeración en la parte exterior de la coraza, entonces generalmente las llantas de MTB van de 40 PSI a 80 PSI. Yo te recomiendo que la pongas entre 65 y 70 PSI. No llevarla al máximo porque te va a rebotar mucho, ¿sí? Entonces, es importante eso. Además, si vas a ir en bajada, aparte del aire, también te recomiendo que bajes un poquito el sillín. Listo, perfecto. Y la última para continuar, de pronto un poco más a detalle, y Camilo, si te puedes de pronto alejar un poquito más de la cámara porque hay algunas personas que te están viendo un poco más grande, y es cómo medir, cómo ajustar el sillón a la medida exacta de cada persona. El sillín. Correcto. Entonces, el sillín, sí. Entonces, rápidamente. Como les decía, digamos, hay tres maneras, pero la más sencilla para cualquier tipo de bicicleta es que midamos nuestro huesito de la cadera, o sea, el huesito que tenemos acá como superior, desconozco la verdad cómo se llama ese huesito, y que nos quede paralelo a nuestro sillín, ¿correcto? Entonces, huesito de la cadera y sillín. Esa sería la medida ideal con respecto a la medida de la pierna y el pedal, para que la rodilla te quede un poco flecta y no te quede completamente estirada para no generar o producir lesiones. Perfecto, gracias. Camilo, continuemos. Dale. Rápidamente, entonces, les hablaba de las bombas, les hablaba de las palancas, importante tener un pegante. Estos venden de varios tamaños, es importante que todas estas cositas las guardemos en un estuche, puede ser un estuche de gafas, puede ser una cajita pues que sea rígida, o actualmente venden unos bidones que vienen en la parte de atrás de la bicicleta, que son muy similares a un botilo de agua en el que puedes cargar ahí la herramienta. Importante que cargues parches. En el mercado se consiguen parches, los de la caja naranja, que es la mayoría, que son los Pump It, que es como la marca que más se utiliza, pero yo recomiendo estos, que es una banda en la que tú puedes comprar 1 metro y vas cortando a medida de que lo vas necesitando, porque el día de mañana no sabemos si tenemos que ponerle un parche internamente a la coraza o tenemos que lidiar con un hueco muy grande. Entonces yo les recomiendo generalmente la banda de despinche. Esto no es muy caro y puedes cortarlo a las medidas que ustedes quieran y consideren, ¿sí? Eso es bien importante. Otra pieza súper fundamental a la hora de salir a la carretera es una multiherramienta, ¿sí? Encontramos de diferentes marcas, digamos que GW, Topic, Giant, Cliff, esas son marcas como muy consolidadas en cuanto a herramienta, como no de taller, pero sí de ruta, llamémoslo. Estas herramientas pues tienen despinador, tienen llave Allen o llave Bristol para desbararte. Esto también tiene palancas para que te puedas despinchar. Entonces yo las recomiendo, ¿sí? No importa la marca realmente, porque pues es bien importante que tú te puedas, digamos, desbarar a la hora de calibrar unos frenos, a la hora de calibrar unos cambios, o que tengas que hacer, como lo vamos a hacer ahorita, la despinchada, ¿correcto? Entonces eso es bien importante que lo tengamos como claro, ¿sí? Súper clave también, y para que en el momento, si somos personas ciclistas recreativos o que estamos empezando en el mundo del ciclismo, llevemos un neumático de repuesto, ¿sí? Siempre llevar un neumático de repuesto, con eso no nos demoramos, solamente hacemos el cambio de la manguera, y después con tiempo, pues si hacemos el despinche tranquilamente, pues igual yo lo voy a enseñar ahorita,
pero en la ruta, en la carretera, importante que lleves un neumático para no quedarte varado o varada y a su vez pues no retrasemos a nuestro grupo, llamémoslo. ¿Correcto? Bueno. En este momento vamos a simular un despinche. Es importante que aprendamos a desbararnos, que aprendamos a cómo de pronto en una situación de soledad en la carretera, teniendo en cuenta que tengamos todo nuestro kit de despinche, lo podamos hacer tanto solo o sola. ¿Correcto? Entonces, primero, bueno, ya sabemos que está pinchada nuestra ¿Tienes coraza. ahí tijeras? Ah, Dime. eso sí es lo que yo no puedo. No, hay un micrófono abierto, pero ya aquí lo silencio. Ya. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, Dale. correcto. Sí, continúa. Dale, gracias. Entonces, bueno, importante que identifiquemos que efectivamente nuestra coraza o nuestra llanta está pinchada. Entonces, inspección inicial, exterior. Entonces, mirar que en el exterior no tengamos el vidrio, el palito, el alambre, porque generalmente ahí es donde va a estar e identificamos la ubicación con respecto a la rueda, donde está nuestro hueco. Entonces, lo primero es una inspección exterior. ¿Dónde está el hueco, Correcto. Entonces, importante primero mirar exteriormente. ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está? Sí, es que en este momento ya yo lo estoy simulando, pero capacitación digamos para uso de bicicleta, para los pinchazos de llanta. Tenemos por acá un micrófono también abierto, pero ya, listo, Camilo, continúa. No te preocupes, igual no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda, con todo gusto. Entonces, ubicación exterior, ¿sí? Nos sacamos la rueda, zafamos nuestra puntilla, sacamos la rueda, o muchas veces también lo podemos hacer con la rueda puesta en la bicicleta, ponemos la bicicleta a la inversa y vamos haciéndolo. Entonces, primero, inspección exterior. Segundo, sacamos nuestras palancas. Hay un segundo, Camilo, que te pusiste en mute. Ya. ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Sí, ya. Perfecto, discúlpenme. Entonces, después de la inspección exterior, y como les decía, importante nuestras palancas, no importa si es plástica o metálica, tener un par. Estas palancas generalmente vienen como con este ganchito o con esta entradita, que es donde es la que nos va a ayudar a hacer como una tercera mano. Entonces, miren, ustedes meten la palanca en el neumático, en la coraza, y esa uñita la metemos ahí, ¿sí? O sea, queda acá como ensamblada en el radio, y ella nos va a ayudar a tener estabilidad, para que no tengamos que a cada rato hacerle como palanca. Entonces, una vez tengamos la coraza y la palanca puesta, yo recomiendo que lo hagan, espérame, ya, que lo hagamos, di tú, unos 5 centímetros de distancia, cada 5, le hagamos la palanca. Con eso la coraza se distensiona y empieza a salir más rápido, ¿correcto? Entonces, aquí como ya la tenemos, podemos volver a utilizar nuestro ganchito en el radio, zafamos la primera, y ahí si ustedes se dan cuenta, la coraza ya empieza a salir. Entonces, 5 centímetros más o menos, y vuelve y sale, vuelve y haces la palanca, ¿sí? Y así, por ahí unas 5 o 6 veces, perdón, acá se me cayó la palanca, y una vez se distensiona la coraza, tú con la propia mano puedes sacarla, ¿sí? Puedes sacarla tranquilamente, porque una vez ya se distensiona, ya no hay ningún problema. Entonces procedemos a sacar nuestro neumático o cámara, ¿sí? Diferentes tipos de medidas manejan, en este caso que es bicicleta
de ruta es la medida 700 del radio, de la medida de la rueda, y el grosor puede ser 23, 25 o 28, ¿sí? Dependiendo el número de la rueda que ustedes tengan. Para MTB, 27.5 o 29, ¿sí? Quitamos nuestra argolla de seguridad, que es esta. Esta argolla va acá de la mano con el miple, que es la que nos va a generar rectitud y que el miple no se nos mueva de lado a lado y que pueda generar por dentro algún roce con el aro. Entonces, sacamos nuestro neumático, ya como se dan cuenta está afuera nuestro neumático de la rueda, dejamos el neumático a un lado y procedemos a la inspección interna, suavecito, porque a veces tenemos en nuestro chuzo toda la coraza, pero entonces es importante hacerle la inspección con la mano. Patricia, ¿sí pudo? Mira, es importante entonces revisar. Una vez encontremos el chucito, lo sacamos con la mano, a veces también con alguna pinza que carguemos o con algún un corta uñas también a veces funciona para estos alambritos que son súper pequeños. Entonces es súper importante que lo identifiquemos. Identificamos lo que nos pinchó, el objeto que nos pinchó, lo retiramos de la coraza, la dejamos aparte y procedemos a inflar nuestro neumático e identificar dónde se hizo el roto. Entonces, acá yo tengo una bomba de piso, o ustedes pueden también tenerla de mano. Entonces lo inflamos nuestro neumático y identificamos dónde puede estar el huequito. Lo identificamos acercándolo un poquito a nuestra nariz para de esa manera identificar dónde está el mini hueco o a veces un hueco muy grande. Una vez lo identificamos, lo cogemos con un esferito. Lo cogemos con un esferito, lo marcamos, lo redondeamos o hacemos la figurita que más convenga para el recuerdo y procedemos a aplicarle un poquito de lija, ¿sí? En nuestro kit de despinche generalmente vienen con lijita o con una herramienta que es como de aluminio que nos va a permitir rayar el neumático para de esa manera se ejerza con el pegante una mejor fricción y que se pueda adherir mejor el parche. Entonces, lijamos alrededor, lijamos encima del huequito, dejamos a un lado, procedemos a aplicar el pegante. Yo generalmente recomiendo que lo hagan de una manera cuadricular. Entonces quiere decir que en el centro quede el hueco, ¿sí? Dependiendo el hueco y el tamaño del hueco, pues de esa manera también vamos a mirar qué tamaño de parche nos conviene, ¿sí? Entonces, importante que el hueco quede en la mitad. Procedemos a aplicar el líquido o el líquido de parches, el pegante, lo aplicamos de una manera homogénea y pues la recomendación como cuadriculada. Dejamos descansar un poco al aire libre. Otras personas, digamos que aceleramos el proceso de secado o de vulcanización con un encendedor. Entonces tú le aplicas fuego, dejas que esto se seque durante 2-3 segundos, soplas y el pegante ya queda completamente seco. Recomendación, una vez hagan esto, bájenle el aire de nuevo al neumático. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos el parche en un neumático inflado, vamos a generar como un turupe, ¿sí? En el momento que lo desinflemos, él se contrae y el parche, como está ya pegado en una distancia,
de elongación, pues se va a generar como un turupe. Entonces yo les recomiendo que una vez apliquen el pegante, lo dejen secar, le bajen el aire al neumático y procedamos ahí sí a pegar nuestro parche, ¿sí? Estos parches, tanto los naranjas como estos, vienen con un recubrimiento que tú se lo quitas rápidamente, queda con el espacio naranja, que es el pedazo que debe ir tapando el hueco, y la parte negra queda generalmente en la parte exterior. Ubicamos el hueco, ¿sí? Y procedemos a poner. Hacemos full presión con los dedos, de ladito, por todos los lados, dependiendo mucho el hueco que tan grande esté, pero le hacemos presión, 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 ¿sí? Verificamos de nuevo con la bomba que nuestro parche haya quedado bien pegado, o sea, ejercerle buena presión con las manos para que de esta manera no nos haga como microfiltraciones de aire, ¿correcto? Entonces, una vez probamos que nuestro hueco ya está sellado, ¿sí? Completamente, y que ya hemos inspeccionado tanto exterior como interiormente la coraza, pues entonces procedemos a poner de nuevo el neumático. Entonces, yo recomiendo que empecemos por la válvula, ¿sí? Entonces tú metes la válvula y empiezas a meter el neumático en la cámara o en la coraza, ¿sí? Entonces la metemos y vamos cerrando nuestra coraza y nuestro neumático. Importante, y que pasa mucho, es que hay un punto en el que la coraza se va a templar. Entonces ya les muestro qué es lo que va a pasar y cómo podemos solucionarlo. Porque generalmente pasa mucho a veces en las bicicletas de MTB o en algunas ruteras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me queda una distancia, de este pedazo, pero no lo puedo hacer con la mano porque está muy templado. Esto tiene una vena de metal que no nos deja como doblar hacia adentro. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Distensionar la coraza. Entonces, empezar desde el lado inverso a moverla hacia arriba, y él me va distensionando, cosa que cuando yo llegue de nuevo arriba, pues ya me genera más tranquilidad y me deja cerrar la coraza tranquilamente, ¿sí? No le hagamos a la fuerza ni nada. Es importante esto, nada nos va a resultar bien si lo hacemos a la fuerza. Importante y a veces es que la gente introduce la palanca y hace la palanca hacia adentro, pero es importante tener cuidado porque se puede pellizcar la coraza, se puede pellizcar el neumático y la coraza y te vuelves y te pinchas. Entonces, es clave eso. Otra, para que no se nos genere un turupe aquí, ustedes meten el miple bien, que lo sientan acá y ya lo bajan, ponen nuestra argolla de seguridad, y procedemos. En este caso voy a hacerlo con mi bomba de mano, porque pues estamos simulando que estamos en carretera. Entonces, estas vienen con un sistema para el sistema de presa o de piña, que es la que en este momento yo estoy utilizando, o es la que generalmente se está utilizando y es de mayor popularidad actualmente, pero también está la de miple de caja. Entonces, conectamos nuestra manguera y procedemos a aplicar aire, ¿sí? Estas bombas, que son marca Topic, generan hasta 150 PSI. Generalmente, las bombas que encontramos en el mercado, marca BET o GW, ellas van por ahí hasta 80, 90. ¿Cómo descubrimos esto? Porque se nos pone súper duro esto. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues está rotando fácilmente. Una vez encontremos como estas bombas no tienen barómetro, entonces nos toca como al dedo, ¿sí? Como con la fuerza de la mano, tener en cuenta y que nuestro temple ya esté listo.
procedemos a quitar nuestra bomba, cerrar nuestra válvula y bueno, y ahí ya poner nuestra tapa, ¿sí? En las bicicletas de MTB y en las bicicletas de ruta, pero que usan un sistema de corazas tipo tubeless, que es otro sistema más avanzado, es importante que le echen el aire y la coraza hace como un tac, tac. Eso quiere decir que está tarando o se está acomodando la coraza con el rim. Una vez terminamos esto, verificamos que nuestra coraza haya quedado con la presión pues que a gusto, procedemos a guardar el pegante, guardar los parches. Como les dije, es importante de pronto cargar en una cajita. Yo cargo acá mi cajita y en mi cajita pues yo cargo diferentes tipos de cosas. Cargo un pedacito de cadenilla, cargo parches de diferentes tamaños, cargo también mi pegante, mi multiherramienta. Esto es bien importante como para que puede ser que tú no lo sepas, aunque ya lo vas a saber y lo vas a practicar, pero de pronto otra persona te puede ayudar también en el camino, ¿sí? Eso es bien importante en cuanto a los despinches. Súper. Bueno, Camilo, muchas gracias. Liliana. Yo voy a ir leyendo también aquí algunas preguntas que nos van haciendo. Entendemos que surgen un montón de dudas, el espacio lastimosamente también es limitado, pero los invitamos a todos a que escriban sus preguntas, todas las preguntas que posterior al espacio nos sentamos, las resolvemos cada una y en las memorias vamos a enviar las respuestas. ¿Listo? Bueno, tenemos una pregunta por acá de Edgar Ramos, dice ¿qué tan sugerido es el uso de las cápsulas de CO2? Saludos desde Quito, Ecuador. Compañero, muchas gracias. Desde Quito, un gran saludo, gran ciudad. Bueno, ¿qué ocurre con las cápsulas de CO2? Ocurre que la bomba de mano es ilimitada. ¿Sí me entiendes? Es algo que te dé el impulso del brazo y el ánimo. Mientras que la cápsula de CO2 tiene un limitante que pueden ser entre 3 a 4 impulsos de aire. Quiere decir que una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, se te acabó el tanque. Entonces, técnicamente, si te pinchas desafortunadamente unas 3, 4 veces, se te va a acabar el cilindro y vas a tener que cargar un repuesto. Son muy buenas a la hora de la velocidad, ¿sabes? Pero pues preferiblemente me gusta más la bomba de mano. Perfecto, bueno, por acá teníamos también otra pregunta. Por acá de Miriam Santa Caicedo, y es ¿cada cuánto es recomendable hacer mantenimiento general de la bici si el uso es de uso diario? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, mira, si es de uso diario, yo te recomiendo que lo hagas por ahí cada 3 meses, ¿sí? Una persona que lo utiliza la mitad de la semana, por ahí cada 6 meses, y una persona pues que la utiliza eventualmente los fines de semana, por ahí entre 10 y 12 meses. ¿Por qué? Porque el desgaste de las grasas, el desgaste del kit de arrastre va a ser mucho menor. En el caso tuyo, que la utilizas a diario, cosa que me alegra y impulso mucho, pues por ahí cada 3 meses, para que las grasas y digamos que el rendimiento y el pulimiento de las piezas y la durabilidad de las mismas sea un poco mayor, pues porque no vamos a generar que tengan tanto desgaste. Entonces, va tu pregunta, la respuesta sería cada 3 meses. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de María Almeida y es, buenas tardes, por favor, en caso que se rompa la cadena, ¿se puede reparar? Qué buena pregunta, María. Bueno, mira, entonces, sí se puede reparar, ¿sí? Ocurre que toca mirar primero por qué se rompió, qué situaciones ocurrieron para que esto pasara. Es importante que a veces las cadenas se rompen porque no hay lubricación, ¿sí? Eso es muy clave, porque están en seco, entonces el metal se pone más rígido y como le estamos ejerciendo fuerza, pues él va a tender a elongarse, estirarse y romperse. En frente a tu pregunta, sí, mira, en las multiherramientas generalmente viene un despinador, ¿sí? Con el que tú puedes pinar y despinar la cadena, que es
la unión de los eslabones de las mismas. Entonces yo aquí tengo una cadena, ¿sí? Estos son los eslabones y estos que ves acá en el centro son los pines. Entonces es bien importante descubrir primero cuál fue la causa. Un segundo arreglo que puedes hacer o que es importante que cargues, yo lo cargo en mi kit, es un candado, ¿sí? Un candado depende de la cantidad de velocidades que tú manejes, 7, 8, 9, 10, 11 y en la actualidad 12, venden los candados y tú puedes llevar uno en tu kit de repuesto, cosa que si se te rompió la cadena, tú le metes un candadito y no hay necesidad de que cojas el despinador, ¿sí? Y tengas que hacer unas fuerzas o algo. Entonces, yo te recomiendo que consigas un candado para bicicleta de la cantidad o del número de piñones o de cambios que tú tienes. Perfecto. Bueno, por acá también tenemos una pregunta y esta la quiero que la resumamos porque puede ser bastante extensa. En 3 tips, Camilo, que puedas dar como precauciones y técnicas para ir en bici, tanto en ciudad como en carretera. ¿Cuáles son esos 3 tips básicos que debemos tener en cuenta? Bueno, importante. Mucha concentración, mucha concentración en la carretera. Muchas veces los accidentes no son provocados por uno, sino a veces por exteriores. Entonces, mucha concentración en el lote, con los compañeros que tú vayas. Eso en cuanto a la ruta. Por ejemplo, muy atento también de tu cuerpo, ¿sí? Que si estás exigiéndolo a mucho, entonces descansar, respirar bien, hidratación antes, durante y después. Eso es importante. Y el tercero sería estudiar bien la ruta, ¿sí? Para que tú realmente conozcas tu cuerpo, aprendas de la ruta y asimismo puedas ejercer todo tu potencial y llegues con tanque de reserva de vuelta a casa o al puerto a donde vayas. Eso sería como... Ok, Doris por acá también nos cuenta, en lo personal evito el uso de audífonos porque eso distrae y no hay concentración y de acuerdo, creo que va en línea con lo que decía hace un momento Camilo, de estar muy presentes en el momento también durante el recorrido. Los invitamos también, por favor, para que diligencien, nos ayuden con la evaluación de evaluando el espacio entre las personas que lo diligencien. Vamos a estar entregando unos premios como unos alistamientos en bici, unos kits de despinche también para que practiquemos, porque como decía hace un momento Camilo, puede que de pronto nosotros no sepamos como a detalle muy bien si es nuestra primera vez, pero en la ciclovía o en la carretera nos podemos encontrar con algún biciusuario que sí sepa a detalle también y nos pueda explicar y ayudar también a nosotros. ¿Listo? Por aquí también Correcto, Diana, mira. Sí, ¿Sí? ¿Y vas a complementar? No, tranqui, no te preocupes, dale, sigue. Listo, bueno, por acá nos quedan algunas preguntas rapiditas también. Andrés Cruz nos pregunta, hola, gracias, ¿qué se puede hacer cuando te cogen calambres? ¿Por qué es esto y cómo evitarlos? Bueno, ¿qué es el calambre? Es falta de hidratación y oxigenación del músculo, de la fibra muscular. Entonces, lo que les decía ahorita, es importante la hidratación. Entonces, tú estudias la ruta en la semana previa o los días antes de la rodada, hidratación. Generalmente venden sales minerales, sales hidratantes en las droguerías, no son caras, te rinden por ahí 1 litro. Entonces, yo recomiendo hidratación antes. Antes de empezar el mismo día la rodada, estirar. Eso es muy importante. Y que no te sobreesfuerces. Si tú sobreesfuerzas el músculo y empiezas a sobreoxigenarte, a generar como mayor palpitación, muy seguramente el calambre va a llegar. Entonces, cuando sientas que el músculo se te empieza a templar, baja la revolución, la cadencia de tu cambio, no tan duro, un poco más de rotación y menos de fuerza, hidratación y respira tranquilo. Y en caso de que ya te dé, bajarte de la bicicleta, estirar los músculos, tomar una pausa activa, hidratación, mucha hidratación. Eso es falta de eso en el músculo. Ok, perfecto. Bueno, tenemos por acá una última pregunta antes de pasar también a una buena noticia que les tenemos de un concurso que vamos a lanzar. Y es Diana Patricia Díaz nos pregunta, yo tengo una pregunta, ¿a qué se debe cuando la cadena se deja en un piñón y empieza a saltarse? Muy bien, ahí yo creo que esa pregunta te la acabaste de responder. ¿Qué pasa? Una vez
tú tienes una bicicleta, digamos, de 7 cambios, en este caso son 11 cambios. Nosotros como biciusuarios nos casamos con un cambio. Es en el cambio en el que nos gusta ir, con el que avanzamos, con el que podemos hacer fuerza. Ocurre que el desgaste de la cadena y ese piñón es mayor al de los demás. Entonces, cuando tú compras la bicicleta nueva, digamos que él tiene un engranaje que está de esta manera, ¿sí? Y cuando vas gastándolo, él va haciendo esto, y cuando ya hay un punto, él tiene como un juego. Y nuestros eslabones de la cadena y nuestros engranajes de la piñonería se van poniendo triangulares o puntiagudos. Entonces ya no hay una tracción y por eso sientes que el pedal se te salta. Entonces, ¿el consejo cuál es? Utiliza el resto de los piñones, ¿sí? Para que no se te gaste uno solo. Empiezas a trabajar más cadencia o más fuerza, pero asimismo ejerces un desgaste de las piezas homogéneamente. Perfecto. Y por último, una última pregunta. Tenemos de Olivia Rodríguez y ¿es verdad que se tiene que quitar la cadena para aceitarla y por qué? Bueno, Olivia, mira, digamos que a la hora de quitarla, si tú tienes el candado, ¿sí? Es mucho más fácil a la hora de hacerle el aseo al mantenimiento de la cadenilla. Pero si tú no la tienes, si no tienes el candado y no tienes el despinador, no hay ningún problema. Tú lo que puedes hacer es ponerla, si tienes en un espacio así como un burrito, o pones la bicicleta a la inversa y la vas limpiando y la vas pedaleando. No hay ningún problema, no es necesario del todo quitarla. Podemos que quede un poco más limpia porque no le puede echar cepillo y agua a presión así, pero en realidad no es muy necesario sacarla del todo. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Bueno, María Alejandra ya va a hacer, va a socializar el concurso que tenemos de redes sociales, no sin antes también, Camilo, agradecerte. Muchas gracias por este espacio, por la explicación a detalle. Como les decía, ahí en el chat todas las preguntas se van a recopilar y se enviarán las respuestas vía mailing a las personas que diligencien la encuesta. Por favor, esto es muy importante porque nos va a ayudar también a poder generar estos espacios, más espacios como estos en un futuro. Y todas las preguntas, de pronto si no las alcanzamos a responder aquí como en vivo, todas las preguntas van a ser contestadas y resueltas vía mail. Camilo, mil gracias. Bueno, Viviana, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Arriba de la bici, pedaleen, importante uso de casco, importante uso de luces, hidratación, y bueno, a darle con todo, a coronar todos los puertos, todo va en la mente, y acá saben, a la orden en lo que estén. Gracias, Camilo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por último, para ustedes hemos creado un concurso en redes sociales para celebrar este Día Internacional de la Bicicleta. Entonces les pido que por favor no se nos vayan, respondan por favor la encuesta que, como les comentó Viviana, va a ser nuestra base para rifar los premios y pues para poder responder todas sus preguntas y continuar con actividades como estas. Esta es la invitación a nuestro concurso. Ya retomamos con ustedes. María, una gran invitación. ¿Me escuchas? Listo. Igual esta información se las vamos a compartir al correo para que la tengan. El concurso se lanza hoy. Se trata de que ustedes se tomen una foto. En esa foto, en la descripción, nos cuenten cuál es la mejor experiencia que les ha permitido vivir andar en bici. La compartan puede ser una foto, puede ser un reel. O sea, la idea es lo dejamos a su imaginación. Lo compartan en su red social que es Instagram, nos etiqueten @trymyride y etiqueten a su comunidad, a la empresa en la que pertenecen, y todas las personas que participen ahí van a entrar a concursar por un bono de 100.000 pesos y un kit para la bicicleta. Entonces, como les comentaba, respondan la encuesta.
A esa base vamos a enviar entonces la información del concurso, pues para que hagan parte de ellos. Todos estos espacios son súper creados y diseñados y pensados totalmente para valorar el esfuerzo que ustedes hacen al moverse sostenible, a ser parte de este programa. Realmente muchas gracias por pedalear por nuestro planeta más sostenible. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Chao, Camilo. Que estén muy bien. Por último, invitarlos este fin de semana. Se va a hacer la bicicleta humana más grande del país. Vamos a romper récord acá en Colombia. Entonces, invitadísimos, están las invitaciones en redes. Y bueno, lo que necesiten con todo gusto. ¿Dónde se puede consultar esa información, Camilo? Si quieres, yo te la facilito ahorita. Va a ser a las 2 de la tarde en el Parque El Country, 127/13. Perfecto. Alejandro. Súper. Bueno, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buen rodar.